lo que hablábamos de Kursk, de los últimos 24-48 horas hemos visto cómo la situación de Ucrania en Kursk se ha deteriorado muchísimo. Recordemos que el ejército ucraniano toma Kursk hace unos 6 meses y coge completamente desprevenido a las tropas rusas. Bueno, lo que sigue ocurriendo después de esa toma, de esa sorpresiva maniobra ofensiva por parte de Ucrania, es que Rusia empieza a mandar un montón de efectivos, de refuerzos, los cuales, por cierto, consiguen atrincherarse bastante rápido y frenar en seco el avance ucraniano en cosa de un par de semanas. Vale, una vez ya los ucranianos ven que no pueden avanzar más, lo que deciden es hacerse fuerte en el territorio que han conseguido. El problema es que, claro, a los ucranianos no les da tiempo a construir grandes fortificaciones y la defensa que hace, pues bueno, la hacen desde posiciones que no han sido preparadas para una defensa, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que vemos como, si nos vemos las cifras de vehículos destruidos rusos y ucranianos, si vemos cualquier otro frente, los vehículos destruidos rusos son mucho más numerosos que los vehículos destruidos o perdidos ucranianos. Si miramos el frente de Kursk, pues bueno, sí que hay algo más de vehículos rusos perdidos, pero tampoco es una diferencia extremadamente significativa, ¿no? Estamos hablando de una diferencia mucho menor que la de otros frentes, lo que nos quiere decir que a los ucranianos les ha costado mucho más defenderse en Kursk que en otros lugares. Pero mantener Kursk podía tener un objetivo estratégico, un objetivo que para mí ya ha fracasado. ¿Cuál es el objetivo estratégico que tenía la presencia en Kursk? Bueno, todos sabemos que Rusia no se podía permitir acabar esta guerra con una porción de territorio ruso controlado por Ucrania, ¿no? Por tanto, Kursk para el gobierno de Kiev era una gran baza de negociación, es decir, nosotros os dejamos Kursk, pero a cambio vosotros nos tenéis que dar algo. ¿Y por qué lo podían cambiar? Bueno, pues no sabemos si por los territorios de Kharkov, si por territorios del Oblast de Gerson o del Oblast de Zaporilla o lo que fuera, ¿no? El caso es que para que esto tuviese sentido y para que esto, bueno, pues saliese a cuenta, lo que tenía que ocurrir era que Ucrania se quedase con este territorio hasta el fin de la guerra, y no parece que vaya a ser así, porque, como decíamos, en las últimas 48 horas ha habido un gran colapso en el frente ucraniano, ¿no? Y al final, pues los rusos han conseguido abrir brecha y todo parece que estamos ante los últimos días del ejército ucraniano en Kursk. De hecho, aunque no fuera así, más o menos ahora mismo lo que controla Ucrania de Kursk es un 20% del territorio que llegó a controlar en un momento dado, y que ese nunca fue un territorio demasiado grande. Por tanto, podemos decir ya que es insignificante, ¿no? la cantidad de territorio ruso que controla Ucrania. La única localidad que queda ahora es Sudna, la podéis ver ahí, Sudna. Y es un territorio, o una ciudad, un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo. Es un pueblo en el que antes de la guerra tenía 6.000 habitantes. Por tanto, podemos decir que la aventura ucraniana en Kursk ha acabado, aunque mantengan el poco territorio que les queda, ¿no? Lo dicho, creo que no ha compensado por el hecho de que no se van a poder llevar ese trofeo a la mesa de negociaciones, y creo que ha fracasado porque ahí, en Kursk, Ucrania había comprometido muchos recursos y ha estado perdiendo una gran cantidad de tropas y de material, que es material de última generación, material que había llegado de Occidente. Allí hemos visto a los Abrams, hemos visto a los Challenger, hemos visto, bueno, pues bastantes blindados de lo mejor que tiene Ucrania, tanques y blindados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues esto es un gran revés y tendremos que ver ahora qué ocurre con las tropas que hay situadas en este frente, ¿no? A ver si una vez que acaban las operaciones rusas y el repliegue ucraniano, ¿qué ocurre ahí? Entiendo que algo de tropas quedarán allí fijadas, pero tenemos que ver qué ocurre con el resto. Es decir, ¿van a reposicionar ambos ejércitos sus tropas en el Donbass otra vez? ¿Va a intentar abrir un nuevo frente
Rusia en el Oblast de Sumy, que es lo que está pegado a Kursk. Espera un momento que tenemos por aquí un poco de spam en el chat. No pasa nada, ya estamos. Entonces, lo que os venía contando, ¿no? ¿Y cómo han sido estas últimas 48 horas? Bueno, lo que se ha visto, lo primero que ocurrió es que una incursión teóricamente llevada a cabo por soldados norcoreanos se hizo y por primera vez pues cortó un poco, ¿no? Logró penetrar 8 kilómetros en el territorio controlado por Ucrania, a la par que parece que los rusos lanzaron, bueno, parece no, porque hay pruebas de ello, los rusos lanzaron una operación intentando imitar lo que ocurrió en Avdiivka, en la que unos 100 soldados, se hablaba de 100 soldados, se habían infiltrado a través de un gasoducto y bueno, ese intento de infiltración en Suza fue descubierto por los servicios de inteligencia ucranianos y parece que allí los rusos tuvieron grandes bajas. Pero igualmente, con todo, lo que ocurrió finalmente es que hemos visto como durante el día de ayer y durante todo el día de hoy los ucranianos se han ido replegando cada vez más y de hecho los reportes que llegan de soldados ucranianos desde el frente pues no son nada optimistas, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que podemos catalogar la aventura de Kursk de fracaso por parte de Ucrania. Habría sido un tremendo acierto si hubiesen logrado, bueno, pues retener una parte significativa del territorio de Kursk de cara a las negociaciones. Como no lo han hecho, como han perdido unas tropas, no sé si reemplazables, pero muy importantes en Kursk, y a pesar de que, bueno, pues sí que consiguieron provocar unas grandes bajas a los rusos, creo que no han merecido la pena lo que ha ocurrido en Kursk. Sí es verdad que en su día el avance en Kursk fue tremendamente... fue un golpe moral para Rusia, ¿no? En plan, estamos viendo como un ejército que creíamos que íbamos a derrotar en 3 días nos está haciendo un destrozo en nuestro propio territorio. Tenéis que tener en cuenta que Rusia ha bombardeado sus propias localidades. O sea, la aviación rusa ha bombardeado territorio ruso para acabar con el ejército ucraniano. Por tanto, estamos hablando de... ostras, ¿quién nos iba a decir el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invade Ucrania, que 3 años después Rusia iba a estar bombardeando sus propias localidades? Pues bueno, también hay que tener en cuenta moralmente lo que ha significado la campaña de Kursk y el hecho de que Ucrania haya podido retener este territorio por nada más y nada menos que 6 meses. Bueno, por un poco más de 6 meses. O sea, estamos ahí que también eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Aquí podemos ver perfectamente, ¿no? El territorio que llegó a controlar Ucrania, que lo podéis ver en rojo, y lo que le queda ahora, que lo podéis ver en azul oscuro, ¿no? Pues lo que decía, queda más o menos un 20% del territorio en azul en comparación con el que Ucrania llegó a controlar al principio de la operación. De hecho, yo me acuerdo perfectamente cuando informábamos sobre la hipotética batalla de Korenevo, en la cual se llegó a reportar por parte de fuentes ucranianas que Ucrania la había tomado, y luego se vio que aquello no fue así y que de hecho los rusos nunca llegaron a perder la localidad de Koronevo, ¿no? Pero bueno, si me pedís mi opinión, bueno, pues creo que esta zona en que veis en azul oscuro va a ser borrada del mapa en las próximas, no sé si en las próximas horas, pero sí en los próximos días, y lo que podemos ver pues va a ser una vuelta un poco a la frontera anterior, que es donde entiendo que los ucranianos también tienen una línea fortificada, que es la línea fortificada que había previa al ataque, ¿no? De tal. Vamos a ver aquí, dejadme controlar un pelín el spam, que ya sabéis que a veces se nos va de las manos aquí la gente spameando. Venga, tengo una preguntilla por aquí, antes de seguir con todo esto.
La guerra va mal por lo reciente del presidente Trump y puede mejorar, nos dice José González, muchas gracias por la puntualización. Vale, podemos hablar de eso, me parece bien. Una de las cosas que han coincidido misteriosamente, ¿no?, en el tiempo es cuando Estados Unidos ha dicho que iba a cortar el envío no solo de armas, sino también de inteligencia a Ucrania. ¿Y qué significa esto, no? El detener el envío de inteligencia a Ucrania. Bueno, pues es el envío de información, sobre todo información en tiempo real, que sirve para dos cosas. La primera que sirve es para monitorizar todos los misiles de crucero, misiles balísticos, drones que se envíen, o sea, que se lancen desde Rusia hasta Ucrania, ¿no? Porque lo que hace Estados Unidos ahí, tiene unos sistemas que alerta y les dice, oye, acaban de salir 20 drones y 10 misiles de crucero de la ciudad de Astrakhan y se dirigen creemos que hacia Dnipro, ¿no? Y entonces ya, pues los ucranianos emiten las correspondientes alarmas a la población civil y se ponen las defensas antiaéreas en alerta. Y entonces, pues se les espera. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, pues porque entre que salen los artefactos desde Rusia hasta que alcanzan el territorio ucraniano sus objetivos, pues pueden pasar 10, 15, 20 minutos, dependiendo del tipo de armamento que sea, ¿no? Pero no solo eso. Luego otra cosa que también hace la inteligencia de Estados Unidos es monitorizar en tiempo real el campo de batalla, ¿no? De forma que incluso los ucranianos pueden ser alertados de, oye, acabamos de divisar una columna de 20 blindados saliendo de la localidad de... me da igual, una que salga aquí en el mapa, de Gluskovo, y se dirigen hacia Sudna con tantos blindados y creemos que tanto personal. Y entonces, pues lo mismo, se pone en alerta, aunque luego por otra parte también Ucrania tenga sus propios sistemas de vigilancia a base de drones y todo esto, ¿no? Pero todo eso es lo que Estados Unidos ha cortado, incluido lo que, bueno, pues sea todo el tema de que hayan pillado alguna comunicación, que los agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses tengan cierta información porque sus fuentes humanas se lo hayan chivado, lo que sea, ¿no? Entonces, lo de la inteligencia es muy importante, ya no solo para los sistemas antiaéreos, sino también para la propia... para las fuerzas terrestres ucranianas, ¿no? Entonces, llama la atención que haya coincidido. ¿Tiene algo que ver este anuncio de Estados Unidos de cortar la inteligencia? ¿Tiene algo que ver con la pérdida o la potencial pérdida de Kursk? Pues sí y no. Es cierto que, como digo, operativamente, pues eso puede venirle bastante mal a Ucrania, pero también es verdad que la situación de Kursk era bastante precaria. Habíamos visto en los últimos tiempos cómo consistentemente los rusos, bien apoyados por los norcoreanos, habían ido poco a poco comiéndole terreno a Ucrania, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahí te diría que medio. Mira, me dice Oscar, ¿no te da miedo que la historia se esté repitiendo con Trump y Putin? Intentar apaciguar a un dictador con territorio no es buena idea. Pues opino absolutamente lo mismo. De hecho, hice un hilo de Twitter y seguramente hago un vídeo de YouTube sobre el tema de cómo los aliados en su día, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, intentaron apaciguar a Hitler dándole concesiones, territorio, suspendiendo los tratados de Versalles, y cómo eso derivó en la Segunda Guerra Mundial.